Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Peñitrú, soy investigadora de India y en esta charla les voy a hablar acerca de la importancia de la conservación del patrimonio genético nacional. Bueno, para comenzar siempre me gusta contextualizar, ¿cierto?, acerca de nuestro país. Siempre hemos escuchado hablar que Chile es una isla biogeográfica y esto se debe a que a pesar de estar insertos dentro de nuestro continente, poseemos ciertas barreras naturales como el desierto, el océano Pacífico, la cordillera de los Andes y los glaciares, que nos hacen parecer una verdadera isla dentro del continente. Estas condiciones hacen que tengamos una biodiversidad única en el mundo. De hecho, nos caracterizamos por tener un alto nivel de endemismo, es decir, especies que solamente pueden crecer de manera natural en Chile y no las encontramos en ninguna otra parte del mundo. Y esta diversidad única no solo la vemos a través de los paisajes, como vemos en esta diapositiva, sino que también podemos verla a través de las plantas. Por ejemplo, en el caso de las plantas silvestres, según el último catálogo que fue publicado el año 2018, de las cerca de 5.500 plantas vasculares que crecen en nuestro país, un 85% de ellas son especies nativas y prácticamente la mitad son especies endémicas. Es decir, la mitad de nuestra vegetación se encuentra solamente en Chile y en ninguna otra parte del planeta. Y esta particularidad no solamente la podemos ver a nivel de especies silvestres o especies nativas, sino que también hay una importante diversidad de cultivos. Como vemos acá, nuestro país es subcentro de origen de cultivos de importancia como la papa y la frutilla. Esto quiere decir que son lugares donde se empezaron a domesticar estos cultivos. Todo el mundo conoce, ¿cierto?, que la papa es de origen latinoamericana, principalmente de Perú, pero bueno, resulta que también tiene un centro de origen en nuestro país, específicamente en las islas de Chiloé. Y no solo eso, sino que también somos centros secundarios de diversidad de otros cultivos, como por ejemplo la quinoa, los porotos y el maíz, que vemos en estas imágenes. Pero esta diversidad de especies no solo la podemos ver a nivel de plantas, sino que también a nivel un poco más pequeño, que es microorganismos. Y aquí les muestro un mapa microbiano de Chile, que obtuve de la Red Chilena de Ecología Microbiana, donde podemos ver entonces la diversidad de microorganismos que también es posible encontrar a lo largo de nuestro país. Sin ir más lejos, y como vemos en estas fotografías del desierto, cualquier persona podría pensar que aquí no crece nada, pero la verdad es que estas condiciones contrastantes de desierto, de cordillera, es posible encontrar un sinfín de microorganismos. Entonces, no solamente tenemos una riqueza de plantas, sino que también una riqueza que es microbiológica, por ejemplo, bacterias, hongos, levaduras, y toda esta diversidad la podemos encontrar en diversos ambientes, ya sean terrestres, marinos, desérticos, antárticos, entre otros. Ahora la pregunta es, si tenemos una biodiversidad tan importante, ¿por qué obviamente queremos conservarla? Una, ya lo mencioné anteriormente, una biodiversidad única en el mundo. Nos caracterizamos entonces por ser un país altamente endémico, y por lo tanto es obvio querer proteger esta biodiversidad, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Además de ser parte importante entonces de nuestro patrimonio, de nuestra identidad y nuestra cultura, esta diversidad, como podrán imaginarse ustedes, permiten el sustento de todo lo que es la vida en la Tierra. Toda esta diversidad de plantas, de microorganismos, permiten entonces que exista lo que hoy conocemos como la vida en el planeta Tierra. Y además para nosotros como seres humanos son fuentes de recursos y servicios, ya sea alimentos, medicinas, combustible, entre muchas otras. Y por lo tanto nosotros siempre hablamos que esta biodiversidad es parte de nuestro patrimonio natural como país. Lamentablemente, y como podrán imaginarse ustedes, esta diversidad hoy en día está amenazada de extinción. En el caso de las plantas, que es nuestra especialidad, actualmente puedo comentarle que 2 de cada 5 especies de plantas en el mundo están amenazadas de extinción. En nuestro país, de las especies que están catalogadas, cerca de la mitad estaría en peligro o en peligro crítico de extinción. Y en el caso de los cultivos, en el último siglo, como dice acá, se ha perdido más de la mitad de las variedades de plantas cultivadas que el ser humano utilizaba antiguamente para la alimentación. Por tanto, ante esta situación es sumamente importante poder contar con acciones que nos permitan conservar este patrimonio que es tan importante para nuestro país, para el presente, pero también para las futuras generaciones.
Y cuando hablamos de conservación, en general nosotros hablamos, grosso modo, de dos tipos de conservación. Una que es la conservación in situ, que es la que realizan cuando hablamos de cultivos, por ejemplo, los agricultores, las comunidades indígenas, y es lo que han llevado haciendo probablemente por cientos de años al cultivar ciertos sus alimentos en el territorio y al seguir guardándolo y seguir cultivándolo, y es lo que nosotros conocemos como conservación in situ. Pero por otro lado, hay otro tipo de conservación, que es la que realizamos nosotros en INEA a través de nuestros bancos de germoplasma, que es la conservación ex situ. Esto quiere decir fuera del ambiente natural de donde crecen, por ejemplo, las plantas o microorganismos. Aquí lo importante a resaltar es que ambos métodos de conservación deben ser complementarios, no contrapuestos. La conservación in situ sabemos que es lo ideal, porque esto permite que las especies sigan evolucionando en su medio natural y coexistiendo también con otras especies. Sin embargo, esta forma de conservación es vulnerable, por ejemplo, a catástrofes climáticas, antrópicas, algún derrumbe, por ejemplo, algún diluvio que pueda provocar la pérdida, en este caso, de los cultivos, y por lo tanto siempre es muy importante poder contar con otra forma de conservación complementaria, como un cierto respaldo, y eso es lo que nosotros conocemos como conservación ex situ, que es guardar copias de respaldos de esta diversidad, por ejemplo, plantas. Aquí ustedes ven todos estos fresquitos que están acá, son diferentes variedades de plantas de papa, y es una forma de tener un respaldo para evitar la extinción entonces de las especies o de las variedades de esta manera. Ahora me gustaría hablarles un poquito de historia. Para quienes no los conocen, les presento a Nikolai Vavilov. Él fue un genetista y agrónomo bastante importante ruso, ya que fue uno de los pioneros en el mundo de entender la importancia de la diversidad genética y uno de los pioneros en crear los bancos de semillas, que ya les voy a hablar más adelante en qué consiste. Durante su vida en Rusia, a él le tocó evidenciar una serie de hambrunas que afectaban a su país y a otros países también de su continente, y estas hambrunas principalmente se provocaban por problemas ambientales, problemas climáticos, como ya les comentaba anteriormente, sequías o bien inundaciones, que provocaban la destrucción completa de los cultivos de los cuales las personas, la sociedad, basaba su alimentación. Él se dio cuenta entonces que esta pérdida, ¿cierto?, de los cultivos, esta pérdida de la alimentación de las cuales ellos dependían, era provocada por factores climáticos a los cuales los cultivos no eran totalmente resistentes. Entonces, él se dio cuenta que era importante empezar a cultivar otras plantas que pudieran soportar ciertas estas condiciones adversas, y es así como a esta persona se le ocurre una brillante idea, que era comenzar a recolectar semillas en diferentes partes del mundo para buscar entonces estas plantas con genes de resistencia a estas condiciones. Es así que durante alrededor de 10 años, por inicio de los años 1900, entre 1920 y 1930 aproximadamente, él hace un viaje por los 5 continentes. Acá les dejo un libro recomendado por si alguno quiere interiorizarse un poco más en esto. Viaja por los 5 continentes entonces buscando semillas justamente de los cultivos, de los lugares donde eran centros de origen. Por ejemplo, acá podemos ver que en nuestro país, él justamente vino a visitar acá y buscar ciertos cultivos, recolectó semillas entonces y se los llevó a su país y fundó uno de los primeros bancos mundiales de semillas, en lo que es hoy en día el Palacio Zarista en Leningrado, conocido como San Petersburgo. Acá entonces él funda uno de los primeros bancos de semillas del mundo y el más extenso de su época. Un pionero total para su época. Hoy en día la verdad es que existen muchísimos bancos de semillas en el mundo. Uno de ellos, y probablemente que la gran mayoría del mundo ha escuchado hablar, es el Banco de Semillas de Svalbard, ubicado en Noruega, que es conocido como la bóveda del fin del mundo, y es un banco donde se conservan semillas de gran parte de los países del mundo, semillas de cultivos, para ser utilizados en caso de catástrofes. De hecho, durante la guerra en Siria, este país accedió a la colección que tenía ahí respaldada para poder recuperar parte de sus cultivos.
Y otro banco quizás menos conocido, pero también es importante, es el Banco de Semillas del Milenio, llamado así justamente porque fue inaugurado en los años 2000 y que está ubicado en Reino Unido, y que el foco de este banco también es un banco mundial, pero es la conservación de especies silvestres, especies nativas amenazadas de extinción. Pero la verdad es que no solamente existen bancos a nivel mundial, nuestro país también tiene sus propias bóvedas de semillas, donde hoy en día se preserva nuestro patrimonio no solamente fitogenético, o sea, no solamente plantas, sino que también microorganismos. Y aquí en este mapa yo les presento entonces una red de bancos de germoplasmas de INEA, que está ubicada, ¿cierto?, de norte a sur, donde podemos ver diferentes bancos y cada uno de estos bancos tiene una especialidad. Tenemos, por ejemplo, en la región de Coquimbo, el Banco Base de Semillas, donde nuestra especialidad son las especies nativas. En la región metropolitana tenemos el Banco de Inia La Platina, cuya especialidad son las hortalizas y frutales. En Chillán tenemos el Banco de Quilamapu, cuya especialidad son los trigos, primaverales, leguminosas de granos. En Carillanca, esto es la región de la Araucanía, tenemos otro banco cuya especialidad también son los trigos, pero invernales, berries y forrajeras. Y finalmente en Osorno tenemos el Banco de la Papa, donde, como su nombre lo dice, la especialidad entonces es la papa. Y además tenemos un banco de recursos genéticos microbianos. En cada uno entonces de estos bancos, ubicados a lo largo del país, nos dedicamos a conservar parte de nuestro patrimonio, que son nuestras semillas de cultivos, pero también de los microorganismos. Ahora, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta red de bancos? Es poder conservar a largo plazo y de manera ex situ, cuando hablo de ex situ, entonces fuera del ambiente natural, muestras documentadas, representativas y de alta calidad de propágulos, tanto de plantas como microorganismos, y que, como ya hemos visto anteriormente, constituyen parte de nuestro patrimonio genético del país. Al mismo tiempo que nosotros conservamos, obviamente, y dado que INIA es un instituto de investigación, nuestro objetivo o misión también es poder generar conocimiento en torno a este patrimonio y de esta manera también contribuir a su protección, uso y valoración. Ahora les voy a ir hablando brevemente de cada uno de estos bancos, para que tengan una idea general, si bien ya les comenté, de qué es lo que estamos realizando hoy en día. Entonces ya les había mencionado, en la zona norte tenemos el Banco Base de Semillas. Este tiene una capacidad para almacenar 75.000 muestras y es un banco base, ya que es el único banco que tiene una cámara de frío que está a menos 20 grados Celsius, y en estas condiciones, más condiciones de baja humedad, nosotros somos capaces de conservar miles de millones de semillas a largo plazo. Y cuando hablo de largo plazo me refiero a décadas, incluso cientos de años, donde las semillas pueden permanecer viables, pero en un estado de latencia, sin germinar, para poder ser utilizadas en un futuro, si es necesario, por ejemplo, si alguna de estas especies desaparece o se extingue. Nuestra especialidad, yo la había mencionado anteriormente, son las especies silvestres, las plantas nativas de Chile, pero también funcionamos como banco base, donde recibimos duplicados de las otras bancos, de las otras semillas, de los otros cultivos, para ser conservados en este búnker que ustedes ven en la fotografía de acá arriba. Somos verdaderamente como el arca de Noé de las semillas, entonces donde protegemos este patrimonio tan importante para nuestro país, que son nuestras semillas de nuestras especies. Esta es la colección actual. Hoy en día tenemos cerca de 1.300 especies nativas diferentes conservadas. Todos estos puntos que ustedes ven acá en el mapa son puntos donde hemos ido a recolectar semillas y que están hoy en día siendo protegidas en nuestro banco. Y la buena noticia es que prácticamente el 35% de la flora chilena que tenemos conservada es amenazada de extinción. ¿Cuáles son nuestras líneas de trabajo? Bueno, obviamente la conservación de las plantas nativas, pero también tenemos una unidad de propagación de plantas, o sea, no solamente conservamos semillas, sino que hoy en día estamos investigando cómo propagarlas, también cómo hacer restauración de ecosistemas, como vemos acá en estas imágenes, sobre todo en la zona norte. Estamos avanzando en algunas líneas de trabajo de valoración y uso sustentable de estas especies, y también trabajamos mucho lo que es la educación ambiental, porque sabemos que esto es muy importante no solamente para nosotros, sino para las futuras generaciones.
Ya les comentaba, en la zona central, en la región metropolitana, está ubicado el Banco Activo de Iña La Platina, ahí está su curadora. Este es un banco que funciona a mediano plazo. Aquí se conservan principalmente algunos frutales, vides y también semillas de hortalizas. Cuando hablo a mediano plazo, principalmente estamos hablando de bancos que mantienen cámaras de frío entre -5 y 5 grados Celsius para conservar viables las semillas durante 5 o 10 años aproximadamente. Y por eso ellos nos envían un duplicado de seguridad a nuestro banco para poder ser conservado a largo plazo. Actualmente este banco cuenta con una colección de cerca de 3.500 accesiones y 50 especies de hortalizas que ustedes pueden ver acá, y también 6 especies de frutales. Las líneas de trabajo que se trabajan acá son principalmente estudios de diversidad genética de las colecciones, evaluaciones a estreses abióticos, como estrés térmico, estrés hídrico, principalmente de cultivos como el maíz y el tomate. También se hace un trabajo bastante interesante con comunidades agrícolas a través de lo que llamamos conservación integrada. Se trabaja, por ejemplo, a través de bancos locales de semillas y redes de multiplicadores de semillas. Es un trabajo muy interesante que ha estado realizando la colega en distintas regiones, y que nuestra idea es poder replicarlo en distintas zonas del país, porque sabemos el interés y la necesidad que hay por parte de los agricultores de poder comenzar a trabajar también con estas variedades tradicionales, variedades un poco perdidas y que hoy en día tenemos conservadas en nuestro banco, y que existe la idea de poder repatriar también en los territorios para que los agricultores sigan multiplicándolas y conservándolas in situ, por supuesto, que es un trabajo que vienen haciendo durante años. Más al sur, en Chillán, entonces, está el Banco Activo de INEA Quilamapu. Acá está su curador, que es Gerardo. Este tiene una capacidad para almacenar cerca de 30.000 muestras de semillas. También es un banco de conservación a mediano plazo. Y la especialidad, como ya les había comentado anteriormente, son algunos cereales, leguminosas. Principalmente él trabaja mucho con porotos, con chícharos. Bueno, y también tiene algunas colecciones de frutillas y tomate silvestre bastante interesantes. Acá está su colección actual para quien está interesado, y las líneas de trabajo. Él también trabaja mucho con lo que es la tolerancia, perdón, a estrés abiótico en leguminosas. Y le comentaba anteriormente, él tiene un trabajo muy poderoso en distintas variedades de porotos de nuestro país. Tenemos una colección tremenda de cerca de 1.000 accesiones de porotos conservadas acá, y justamente Gerardo es la persona que más ha avanzado eh, caracterizando este material y buscando un valor agregado para que pueda ser utilizado también por diferentes comunidades. De hecho, él tuvo algún trabajo con el pueblo mapuche respecto también al rescate de este importante patrimonio, y también trabaja mucho con lo que es la genómica y transcriptómica también de leguminosas y tomate, y la caracterización nutricional de estas variedades. Más al sur, si nos vamos a Temuco, está el Banco de Carillanca. Ahí está su curador, que es Pedro Montesano. Este también es un banco de conservación a mediano plazo, y su especialidad son cereales, forrajeras, algunas leguminosas de grano, berries nativos, y también ellos trabajan mucho con lo que es la quinoa. Acá tenemos su colección actual, pueden verla con un poco más detalles para ver quién está interesado en conocer de ello. Y sus líneas de trabajo obviamente son la conservación, en este caso de las especies agrícolas, pero también trabaja mucho lo que es fenotipado, morfología de semillas, de hojas, raíces, y obviamente está también impulsando mucho lo que es la agricultura sostenible con estos cultivos. Y ya por último, si nos vamos más al sur, está el Banco Activo de Iña Remegue. La especialidad de este banco, que está ubicado en Osorno, son las papas. Es un banco de conservación también a mediano plazo. En este caso, las papas no se conservan en forma de semillas, sino que en forma de in vitro, como ustedes pueden ver acá. Estos son frascos donde se coleccionan las plantas en estos medios de cultivo in vitro, y se van renovando cada cierto tiempo. Esta es la colección actual que se tiene en este banco. Son cerca de 900 accesiones de papas, y dentro de estas una gran cantidad, prácticamente la mitad o un poco más, son accesiones de variedades nativas o tradicionales de nuestro país. Las líneas de trabajo, obviamente trabaja todo lo que es la conservación, el saneamiento del material. Hay que pensar que muchos de estos materiales se contaminan con virus, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ellos trabajan potente en lo que es sanear este material in vitro.
Obviamente estudio la diversidad genética de la papa, sus características productivas y sus propiedades nutricionales, para poder también promover el uso de esta, tanto de variedades mejoradas como tradicionales nativas de nuestro país. Y como yo les comentaba, no solamente trabajamos conservando nuestro patrimonio fitogenético, nuestras plantas, sino que también nuestro patrimonio microbiano. Y entonces acá yo les presento este banco que es bastante interesante, está ubicado en Chillán, su curador es Gianfranco, y es un banco que conserva tanto a mediano como a largo plazo muestras de microorganismos de todo nuestro país, principalmente de bacterias y hongos, con fines de conservación, pero también con fines de investigación para ser utilizados, por ejemplo, con fines agronómicos, para crear bioinsumos, biofertilizantes. La verdad es que ahí hay una línea de trabajo muy interesante, muy novedosa y que se está potenciando cada vez más ante estos requerimientos de trabajar en una agricultura más sustentable. Acá tenemos entonces su colección actual, cerca de 4.000 accesiones, de las cuales un 60% tiene uso para la agricultura. Las líneas de trabajo, prospección y descripción de nuevas diversidades microbianas. Ellos trabajan en la búsqueda de microorganismos promotores del crecimiento vegetal y controladores de enfermedades vegetales, como ya les comentaba, y obviamente todo lo que es la preservación microbiana, que tiene también todos sus componentes técnicos para poder conservarlos a largo plazo. Ahora, a manera muy grosa, les voy a comentar cuál es el proceso típico de conservación de un banco de semillas como el nuestro, para que se hagan una idea general. Lo primero, obviamente, es adquirir el material. En nuestro caso, nosotros que trabajamos como banco base y banco activo de semillas, vamos a terreno a recolectar semillas, en este caso de especies silvestres. Una vez que las recolectamos, siguiendo ciertos protocolos para poder contar con un material de calidad, tanto fisiológica como genética, traemos estos frutos, estas semillas a nuestro banco, pasan por un laboratorio que es el laboratorio de procesamiento, donde, como su nombre lo indica, se procesa el material, se extraen las semillas de los frutos, se limpia y entonces se dejan las semillas propiamente tal para seguir con el siguiente proceso, que es el proceso de secado. Esto se realiza en una sala de secado y es uno de los procesos más importantes, ya que aquí es donde nosotros le bajamos paulatinamente la humedad de las semillas. Hay que pensar que cuando recolectamos semillas, estas vienen con un porcentaje de humedad relativa de equilibrio de alrededor de 50%, y en esta sala nosotros lo que hacemos es bajarle la humedad de manera paulatina. Este es un proceso que dura entre 4 a 6 semanas hasta llegar alrededor de un 15% de humedad relativa de equilibrio. Una vez que obtenemos entonces las semillas secas, ¿cierto? En estos porcentajes que yo les indicaba anteriormente, se toma una muestra de estas semillas, se lleva al laboratorio de germinación y se monitorea su viabilidad. Aquí se hacen pruebas de germinación entonces para saber la calidad del material y también para determinar los protocolos de germinación de estas especies. Una vez que ya nos aseguramos que estas semillas están viables, ¿cierto? Van a ser capaces de germinar y producir una nueva planta, se envasan en envases de aluminio al vacío, para impedir el ingreso de la humedad y para impedir el ingreso de la luz. Esto se documenta, como vemos acá, se coloca entonces toda la identificación, código de barra, y recién ahí, una vez que ha pasado por todos estos procesos, se almacenan en nuestra cámara de frío, que como yo les comentaba, está a menos 20 grados Celsius. Por eso, como ustedes ven acá, nuestro colega tiene que trabajar con material o implementos de vestimenta de seguridad. Pero obviamente estas semillas no quedan aquí resguardadas como un museo, ¿cierto? Empolvadas, sino que este es un proceso dinámico. Por lo tanto, durante el tiempo, puede ser durante 5 o 10 años, es muy importante poder volver a tomar este material, volver a monitorearlo para ver si estas semillas siguen vivas durante el proceso que llevan conservadas en el banco. Por lo tanto, se vuelven a sacar de la cámara, se monitorea su germinación. Si vemos que hay problemas con la germinación, si ha disminuido, podemos volver a regenerar material, multiplicarlo, y también una parte muy importante es caracterizarlo. Y cuando hablamos de caracterizar es poder hacer evaluaciones para saber qué características tiene este material para que también pueda ser utilizado.
Toda esta información va súper documentada y está disponible de manera pública en nuestra página web. Ustedes si colocan, por ejemplo, Green Global INEA, van a poder ver nuestras colecciones tanto de plantas como microorganismos y también se pueden hacer solicitudes con fines, por ejemplo, de investigación. Aquí, como vemos entonces, cada una de estas etapas va documentada, por eso es un proceso transversal. Ahora ya para ir terminando, una mirada hacia el futuro. Bueno, ya vimos lo importante, ¿cierto? Lo único de nuestra biodiversidad, de nuestro patrimonio natural y por qué es importante conservarlo. Lo que está haciendo Línea al respecto a través de sus bancos de germoplasma. Pero si miramos a futuro, entonces, ¿qué se viene? Obviamente, lo primero es seguir haciendo ciencia, seguir haciendo I+D, porque gracias a ella nosotros hoy en día podemos preservar este patrimonio, no solamente pensando, siempre recalco eso, en nosotros, en la institución, ¿cierto? Sino que esto es un fin mucho más humanitario, pensando en las futuras generaciones. Si en algún momento se llega a extinguir una de estas especies, se llega a extinguir alguna de estas variedades, poder tener entonces esta copia de respaldo en nuestros bancos de germoplasma. Y para eso hoy en día, por ejemplo, se está avanzando en algunos métodos de conservación, como vemos acá, que es la criopreservación. Esto funciona muy bien para especies recalcitrantes, especies que tienen semillas que no pueden ser conservadas en un banco como el nuestro, y también para algunos cultivos clonales como la papa. Así que nuestra mirada, por lo menos desde INEA, es poder avanzar en esa mirada. Obviamente seguir avanzando en lo que es la caracterización, estudiar, ¿cierto?, nuestra especie, estudiar nuestros cultivos, ver qué propiedades tienen desde el punto de vista también nutricional, cómo soportan la sequía, cómo soportan las temperaturas. Ese es un largo trabajo que la verdad INEA viene haciendo y nuestra idea es poder seguir fortaleciéndolo. Pero no solamente investigar, sino que también poder promover lo que es la conservación con los mismos agricultores. Aquí de hecho hay unas fotografías de algunas agricultoras que trabajan con nuestros colegas y justamente nuestra idea es poder apoyar el trabajo de conservación in situ que realizan los agricultores, poder hacer un trabajo conjunto donde podamos entonces enseñar, ¿cierto?, cómo seguir conservando también su material y podamos también distribuir parte de nuestro material para seguir conservando este patrimonio que, insisto, es de importancia para nuestro país y para la humanidad. Y solo una vez que nosotros podamos investigar, ¿cierto? Y podamos conservar y seguir trabajando con nuestros cultivos, entonces iremos avanzando a lo que es la soberanía alimentaria. Es decir, no solamente asegurarnos de que estamos consumiendo, sino que qué estamos consumiendo. Y para ello es muy importante entonces valorar y utilizar nuestros propios recursos. Y obviamente desde el punto de vista que ya les comentaba, no solamente de las plantas, de las semillas, sino que de los microorganismos, es muy importante seguir avanzando con nuestro banco de microorganismos, seguir investigando nuestros microorganismos que nos permitan crear insumos biológicos, ya sean fertilizantes, ya sean controladores biológicos, que nos permitan hacer una agricultura más sustentable. Hoy en día estamos cambiando, ¿cierto?, esta mirada del uso de agrotóxicos hacia uso de agroquímicos naturales, biológicos, y en ese sentido el papel que juega el Banco de Microorganismos que tiene INEA y el Centro Nacional de Bioinsumos asociado a este banco, la verdad es que es fundamental, y como INEA obviamente también tenemos esa mirada de seguir potenciándolo. Y finalmente, obviamente, otro de los grandes desafíos es poder avanzar en una agricultura biodiversa, una agricultura amiga. En especial nosotros que trabajamos con especies nativas, sabemos que lamentablemente uno de los principales amenazas a la biodiversidad durante estos años ha sido justamente la agricultura y nuestra forma de trabajar, que no hemos sabido, lamentablemente lo digo con mucha responsabilidad como agrónoma, no hemos sabido trabajar de manera amiga con la biodiversidad, siempre hemos trabajado de una manera muy enfocada hacia el monocultivo, ¿cierto? Y esta mirada es muy importante que comencemos a cambiarla, empecemos a ver el valor que tiene también incorporar especies nativas dentro de nuestros predios agrícolas para poder volver a este equilibrio que nos hace falta, poder atraer enemigos naturales, aportar con nutrientes al suelo y, bueno, un sinfín de otros beneficios que nos da, obviamente, para explayarnos mucha más, pero que es sin dudas de bastante relevancia también. Entonces, poder trabajar en lo que es una agricultura más biodiversa y más amigable, obviamente, con nuestra diversidad, que es lo que nosotros hoy en día estamos protegiendo.
Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado la presentación. Cualquier duda, los dejo invitados a visitar nuestra página web de recursos genéticos de INEA. Ahí pueden encontrar todos los contactos de los encargados de los bancos de germoplasma. Y también aprovecho de invitarlos al Simposio Internacional de Recursos Genéticos para las Américas Latinas y el Caribe que está organizando INEA en conjunto con la Universidad Austral de Chile y que se realizará entre el 13 al 15 de diciembre. Muchas gracias.